¿Sabía usted que la Biblia es el libro más vendido y más leído en todo el mundo? De hecho, se estima que son más de 5 millones de copias o de ejemplares de la Biblia que se han vendido en todo el mundo. ¿Qué hace que la Biblia sea tan especial? ¿Y por qué deberíamos confiar en ella como fuente de verdad? La respuesta a esta pregunta es compleja. Pero en esta sesión vamos a explorar algunas de las evidencias que respaldan la veracidad de la Biblia, desde los testimonios de testigos presenciales hasta las profecías cumplidas y pasando por la unidad temática y la inspiración divina de la Biblia. Examinaremos cómo la Biblia ha resistido el paso del tiempo y los ataques de los críticos. Ya sea que uno sea creyente devoto o que simplemente esté interesado en conocer más acerca de la Biblia, esta sesión le va a ayudar a entender por qué la Biblia sigue siendo relevante, pertinente, hoy en día. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Veamos el título de la sesión, es Razones para creer que la Biblia es palabra de Dios. Pasemos ahora a el tema de las evidencias. Las razones para creer que la Biblia es palabra de Dios tienen que ver con dos tipos de evidencias: las evidencias externas y las evidencias internas. Y vamos a dedicarle un rato ahorita a las evidencias externas, que tiene que ver con el hecho de que la Biblia es historia verdadera, y vamos a ver por qué. Aunque a muchos les parece que la Biblia no es un libro de historia, eso no significa que las historias que se encuentran dentro de ella no sean verdaderas. Es una afirmación que cuenta con defensores y detractores. Ya podemos imaginar que los defensores están dentro de los creyentes y los detractores están dentro de los escépticos. No se puede negar que la Biblia proporciona una variedad de aspectos históricos, incluyendo historia teológica, política, narrativa, intelectual, social, cultural, tecnológica y natural. Son aspectos históricos que describen el desarrollo de las ideas humanas, de las instituciones, de las técnicas utilizadas para explotar recursos naturales y para la adaptación del ser humano al medio ambiente, entre otros. Por eso la Biblia es un libro que tiene historia verdadera. Según cierto erudito, profesor de arqueología, Ernest Wright, la fe bíblica afirma rotundamente el significado de la historia. Por lo que es importante considerar la historia para comprender la fe transmitida a través de relatos históricos. Además, se debe tener en cuenta que la historia contada en la Biblia es verdadera y no debe confundirse con mitos o leyendas inventadas por los seres humanos. Primer evidencia externa de que la Biblia es historia verdadera es el hecho de que la Biblia cuenta con testigos presenciales. Es bien conocido que los relatos históricos se basan en gran medida en la narración de testigos presenciales de los acontecimientos. Y la Biblia es un ejemplo de ello, ya que la mayoría de las historias que contiene se basan en el testimonio directo de personas que estuvieron presentes en esos momentos. Por ejemplo, Moisés presenció la división del Mar Rojo. Josué estuvo allí cuando los muros de la ciudad de Jericó se derrumbaron, y los discípulos de Jesús vieron su resurrección mientras se encontraban en una habitación. Es más, estos testigos dicen que ellos lo oyeron, lo vieron y lo tocaron, como dice primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Muchos de estos testigos escribieron lo que presenciaron, tales como Mateo, Juan y Pedro, mientras que otros, como Lucas, hablaron con los testigos directos y posteriormente redactaron lo sucedido en los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, los autores bíblicos o fueron testigos oculares de los eventos o hablaron con personas que los vieron y luego los pusieron
por escrito. Muy bien, pasemos ahora al hecho de que la Biblia es historia verdadera porque hay copistas escrupulosos que la respaldan. La Biblia fue transmitida con extremo cuidado. Los escribas que copiaron los pergaminos, letra por letra, estaban al tanto del enorme peso de responsabilidad que tenían delante de Dios y concebían su trabajo de copistas como un acto de alabanza al Altísimo. Los escribas no disimularían un error de transcripción, una equivocación ortográfica o una tachadura, precisamente porque estaban alabando a Dios. Sabían el número exacto de letras que había en cada página de cada libro, y si contaban una letra de más, destruían todo el libro y empezaban de nuevo. Estos ejemplos de meticulosidad muestran la precisión con que la Biblia fue transmitida de generación en generación. Y un ejemplo de esta precisión se pudo comprobar a propósito del descubrimiento de los famosos manuscritos del Mar Muerto, que se descubrieron en Qumrán en el año 1947, en unas cavernas de un poblado antiguo llamado Qumrán. Y estos rollos contenían copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto del libro de Esther, y fueron escritos entre los años 250 a.C. y 66 después de Cristo. Cuando se comparan los manuscritos del Mar Muerto con las copias más antiguas que se tenían de muchos libros del Antiguo Testamento, que databan de 900 años después de Cristo, la diferencia de errores o diferencias fue de apenas un 5%, de diferencias ínfimas que en ningún caso afectan el sentido original del texto. La exactitud con que la Biblia fue transmitida es impresionante en comparación con otros textos históricos famosos. Es fácil comprobar, entonces, en comparación con esos textos históricos, la tremenda diferencia existente en la cantidad y precisión de los manuscritos. Pasaremos ahora a otra razón, a otra evidencia para creer que la Biblia es historia verdadera, y es la evidencia de la arqueología, el apoyo de la arqueología. La arqueología, como ciencia que es, proporciona evidencias externas que apoyan la precisión histórica de la Biblia. El evangelista Lucas cita en el libro de los Hechos de los Apóstoles 54 ciudades, 31 países y 9 islas diferentes, y aunque algunos nombres hayan cambiado, los arqueólogos han encontrado todos estos lugares. La arqueología no tiene la misión de demostrar que la veracidad de la Biblia, no es esa su misión, ya que la veracidad solo se puede hacer en ciencias como la matemática, la lógica, pero no con las ciencias históricas. Sin embargo, la arqueología bíblica proporciona materiales culturales como inscripciones, utensilios y edificios que pueden ayudar a interpretar la Biblia con precisión y vincular los acontecimientos bíblicos con lugares geográficos concretos o inscribirlos en momentos históricos específicos. En el pasado, algunos especialistas dudaban de la historicidad de Salomón y de la existencia de caballos en su tiempo. Sin embargo, los arqueólogos descubrieron una ciudad en Megiddo donde habitó Salomón y descubrieron restos de muros de establos para caballos. Los arqueólogos que trabajaron en Megiddo descubrieron que la ciudad del siglo X en la que vivía Salomón tenía establos para albergar unos 450 caballos. En cuanto a los hititas, su existencia se menciona en la Biblia, pero la arqueología no había encontrado restos de esta civilización sino hasta 1900, cuando el profesor Hugo Winkler descubrió las ruinas de Hattusa
y más de 10.000 tablillas de lo que había sido el Archivo Nacional de los Hititas. Si la arqueología proporcionara testimonios contrarios a los relatos bíblicos, no deberíamos pensar que la Biblia miente o está equivocada, sino que deberíamos enfrentar tal eventualidad y comprender la naturaleza de la Biblia en su contexto y su ambiente. La arqueología ha iluminado y concretado el relato bíblico en muchos puntos cruciales. Sería demasiado ingenuo definir la Biblia como un cúmulo de mitos y leyendas. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver otra evidencia externa. Y es un cúmulo de evidencias externas que tienen que ver con la relación entre la Biblia y la ciencia. Vamos a ver entonces que es evidente que nadie estudia la Biblia para construir un avión o una computadora, porque el lenguaje bíblico no pretende ser científico. Pero eso no significa que el lenguaje bíblico esté equivocado científicamente, porque la Biblia no es enemiga de la ciencia y nunca habla mal de ella. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo que evite los argumentos de la falsamente llamada ciencia, según la Reina Valera, en 1 Timoteo 6:20, no se refiere a lo que hoy entendemos por ciencia, sino al conocimiento, a la gnosis que produce un falso intelectualismo. Se refiere a que no pierda el tiempo en discusiones teológicas o religiosas inútiles. Es a eso a lo que se refiere, no a lo que hoy se conoce como ciencia. Lo que Pablo estaba censurando era a los gnósticos, del tiempo de ellos, no la ciencia moderna, porque la verdad nunca cambia. Lo que cambia más bien es la ciencia misma, porque esa es la naturaleza misma de la ciencia humana, en su incesante búsqueda de la verdad. Necesariamente va a cambiar con el paso del tiempo. Y no hay verdad más inútil que un libro de ciencia desactualizado. Por ejemplo, los libros de genética o de biología que usaban los estudiantes de ciencia de finales de los 70 están tan desfasados hoy que no sirven para nada. Bueno, quizás para hacer historia de la ciencia. Y lo mismo pasa con los libros de informática, medicina, tecnología, electrónica. No es que esté mal eso no es algo negativo de la ciencia, porque es la naturaleza misma de la ciencia. Ella va avanzando y los conocimientos nuevos hacen que los conocimientos antiguos se desactualicen. Está el caso de bebidas o medicamentos que pensábamos que eran buenos para la salud y que después se descubrieron que causan cáncer. Es evidente que las investigaciones científicas están continuamente descubriendo aspectos nuevos de la realidad y por lo tanto la ciencia cambia constantemente. En cambio, si hubiéramos leído la Biblia hace 1000 años, habríamos visto que decía exactamente lo mismo que dice hoy. De hecho, esto podemos comprobarlo al estudiar los manuscritos bíblicos de la antigüedad. La escritura no afirma que la ciencia o el conocimiento humano de aquella época creía como dicen algunos. Dios comprende todas las cosas mucho antes de que el hombre las descubra y sus reglas o leyes no cambian. Si la Biblia fuera un libro humano no inspirado por Dios, cabría esperar que estuviera llena de datos científicos erróneos de aquellos tiempos. Pero no es así. Hay múltiples detalles de las escrituras que reflejan un misterioso conocimiento natural muy superior al que se tenía generalmente en la época en que éstas fueron escritos y es los que veremos a continuación. Entre los detalles que reflejan ese misterioso conocimiento adelantado a la época que se tenía en el tiempo que se escribieron los manuscritos del Antiguo Testamento, tenemos los siguientes: el hecho de que el aire tiene peso,
En Job 28:25, que fue escrito milenios antes de Cristo, leemos claramente que Dios le dio peso al aire, al viento. Sin embargo, esta es una realidad de la física que no se descubrió sino hasta en el siglo XVII, después de Cristo. Antes de esa fecha, se pensaba que el aire no tenía peso, pero fue precisamente el físico y matemático italiano Evangelista Torricelli el inventor del barómetro de mercurio en el año 1643. Él lo que hizo fue introducir mercurio en un tubo cerrado al que previamente le había hecho un vacío en la parte superior. Y al colocar este tubo invertido sobre una cubeta abierta llena de mercurio, pudo ver cómo la columna de mercurio ascendía por el tubo y sacó la deducción de que ese era el peso del aire sobre la superficie del mercurio de la cubeta, lo que hacía que la columna de mercurio subiera. Ahora bien, ¿cómo pudo saber Hooke que este fenómeno físico que no fue descubierto sino hasta miles de años después? ¿Quién se lo reveló? Bueno, ya daremos la respuesta. Otro detalle es el que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica que fue definida en el año 1859 por el matemático alemán Rudolf Clausius. Y esta ley indica que la materia envejece y que tiende al desorden con el tiempo. Eso es lo que se conoce en la física como entropía o grado de desorden. Y la entropía contempla hechos tales como que las estrellas se apagan, que el calor se disipa, que los materiales envejecen, se mezclan y amalgaman. Ahora, solamente cuando se añade más energía, la energía que han perdido a los sistemas, es que se puede ganar de nuevo más orden. Pues bien, miles de años antes de que se descubriera esta ley termodinámica, el salmista ya había escrito Salmo 102, 25, 26. Dice que los cielos y la tierra son obra de tus manos. Ellos perecerán. Ahí está el principio de entropía. Mas tú permanecerás y todos ellos serán como una vestidura. Se envejecerán. Eso es entropía. Y como un vestido los mudarás y serán mudados. También Isaías escribió, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra envejecerá como ropa de vestir. De la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Isaías 51:6. Bueno, la pregunta es esta, ¿verdad? ¿Cómo pudieron saber estos autores de estos libros antiguos? Cosas que en su época no se conocían y que no se descubrieron sino hasta muchos siglos después por la ciencia. Lo mismo ocurrió con otros temas científicos como el ciclo del agua en la naturaleza, que está en Eclesiastés y en Eclesiastés 1:7, está en Job 36:27, las corrientes oceánicas de las cuales se hablan en Isaías 43:16-17, en Salmos 8:8, la clasificación en géneros y en especies de las plantas y de los animales, que está contemplada en Génesis capítulo 1, versículo 21, la forma misteriosa como las aves vuelan, ¿verdad? Se juntan para lograr un menor gasto energético, está ya contemplado en Isaías 40:31. El hecho de que la composición química del cuerpo humano, ¿verdad? Los elementos que componen el cuerpo humano están también presentes en el polvo de la tierra, y esto ya está anunciado en Génesis 2:7 y también en Eclesiastés 12, donde dice que el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. La sangre como fuente de vida, está en Levíticos 17:11. Las medidas sanitarias adelantadas a su tiempo, cuando aún no se conocían los microbios, los patógenos, y entre esas medidas está la cuarentena,
la esterilización, la circuncisión, los lavamientos, el uso de plantas medicinales, las medidas antiestrés, el vino y el aceite como terapia, el uso de alimentos peligrosos, etc. La probabilidad de que estas nociones científicas ocurrieran por casualidad es tan insignificante que cae fuera de la razón humana. De lo que se trata es de un conocimiento que permite pensar que detrás de los hombres y mujeres de la Biblia lo que había era una sabiduría singular que les reveló tales secretos. Y la respuesta más lógica es la que nos ofrece desde hace miles de años el libro de Génesis. Es que fue Dios quien reveló a ellos estos conocimientos que después se probaron científicamente correctos. Lo que vamos a hacer ahora es profundizar en algunas de estas evidencias biológicas que sugieren la inspiración divina de la Biblia. Las Sagradas Escrituras están siendo menospreciadas e injuriadas en la actualidad por parte del llamado nuevo ateísmo. Sin embargo, tales críticas no hacen justicia a la originalidad y singularidad de la palabra de Dios. La Biblia es un libro misterioso y único que además de la revelación o el plan de Dios para el ser humano, contiene verdades que no fueron descubiertas por la ciencia sino hasta miles de años después de ser escritas. Vamos a ver algunas de tales evidencias biológicas y sanitarias propuestas en la Biblia, que ponen de manifiesto la inteligencia sobrenatural que hay detrás de ellas. Muy bien, pasemos ahora entonces al hecho de que en la Biblia se contempla el origen de la vida como evidencia externa de relación de la Biblia con la ciencia. Notemos que tenemos el caso del apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, quien después de sanar a un cojo, declaró a los judíos en el pórtico de Salomón a la entrada del templo que ellos habían negado al santo y justo y pidiendo que en lugar del santo y justo se les diera un asesino y que habían matado, tome nota de esto, al autor de la vida, así le llama el apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu Santo a Jesús. Le llama el autor de la vida a quien Dios resucitó de los muertos, como testificaron ellos mismos. Hechos 3, 14 al 17. Más adelante, el apóstol Pablo también les enseñó a los atenienses que Dios es el creador de la vida y por lo tanto toda vida viene de él. Eso es lo que era en Hechos 17, 24 y 25. El apóstol Pablo proclama ante los griegos en el Areópago que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Según la Escritura, toda vida proviene de Dios, porque Él es la fuente de la vida. Y aunque a lo largo de la historia se ha intentado crear vida artificial en el laboratorio, hasta el momento nadie ha podido lograrlo. Aunque la ciencia ha logrado imitar partes de las células naturales e introducirlas en otras células vivas para producir fármacos, hormonas y proteínas, no se ha creado una célula artificial completamente nueva. La ingeniería genética ha logrado modificar embriones humanos y el genoma de cerdos, pero aún no se ha logrado sintetizar vida en el laboratorio. El proceso de crear la información compleja contenida en el ADN o el ARN de un microbio como una bacteria es difícil y complejo y la ciencia aún no ha logrado hacerlo. Aunque puede ser posible lograrlo algún día, se requeriría un gran esfuerzo de muchos científicos en todo el mundo. Los apóstoles Pedro y Pablo creían firmemente
solo Dios pudo haber sido el autor de la vida, y la ciencia aún no ha demostrado lo contrario. Muy bien, pasemos ahora a la evidencia externa en la relación de la Biblia con la ciencia, que tiene que ver con la reproducción humana. En la actualidad, la explicación de cómo se produce la reproducción humana parece algo común e incluso hasta los niños pueden comprenderlo. Básicamente, la fusión del espermatozoide masculino y el óvulo femenino es lo que da origen a un embrión humano, lo cual representa una contribución tanto de parte del padre como de parte de la madre. Sin embargo, hace miles de años este proceso no estaba del todo claro y se tenían diversas teorías al respecto. Algunos creían que el vapor, era un vapor emitido por el semen masculino el que estimulaba a las mujeres a tener hijos, mientras que otros afirmaban que los hombres creaban a los niños y luego los transferían a las mujeres para su desarrollo. Había mucha confusión al respecto. Se creía que el hombre era el portador del embrión y que en otros casos se creía que era la mujer la que tenía el embrión, pero el vapor del esperma masculino era el que estimulaba la formación de ese embrión en la mujer. Pero no fue sino hasta que se inventó el microscopio por parte de un naturalista holandés llamado Anton van Leeuwenhoek. No fue sino hasta ese momento que se pudo observar por primera vez los espermatozoides. Y aunque en un principio se creía que cada espermatozoide contenía un diminuto ser humano preformado, finalmente se comprendió el verdadero proceso de reproducción. Es interesante notar que incluso filósofos antiguos como Demócrito sugirieron teorías sorprendentes al respecto, como la posibilidad de que los bebés pudieran surgir del barro tibio. Sin embargo, el libro de Génesis ya hacía referencia a lo que se conoce como la simiente de la mujer. En el versículo 3.15, Génesis 3.15, indicando que la simiente se encontraba en los óvulos que contenían toda la información genética. Es impresionante que Moisés, quien no era biólogo ni naturalista, ya haya conocido este hecho científico miles de años antes de su descubrimiento. ¿Y quién podría haber revelado este misterio en una época precientífica? Bueno, veremos ahora otra evidencia externa que da la relación entre la Biblia y la ciencia, y es que la vida está en la sangre. En Levítico 17, versículos 11 al 14, Moisés señala a los hebreos que la vida de la carne reside en la sangre, y la ciencia moderna confirma que Moisés tenía razón. La hemoglobina presente en los glóbulos rojos es crucial para transportar oxígeno a todas las células del cuerpo. Eso es lo que permite que las células respiren y la vida sea posible. Cada glóbulo rojo humano contiene aproximadamente 250 millones de moléculas de hemoglobina. Y cada una de estas moléculas puede unirse a 4 moléculas de oxígeno, lo que permite que un solo glóbulo rojo transporte hasta 1.000 millones de moléculas de oxígeno. Es fascinante que Moisés haya comprendido la importancia de la sangre para la vida mucho antes de que la ciencia moderna descubriera los detalles de su papel en la fisiología humana. Seguiremos con otros detalles en la próxima sección de este video. Ahora pasemos a otra evidencia externa. En la relación de la Biblia con la ciencia está el hecho de que se ordena la circuncisión al octavo día en el libro de Génesis capítulo 17, versículos 10 al 20.
que es parte del pacto entre Dios y Abraham. Y se establece que todos los varones de la descendencia de Abraham debían ser circuncidados. Y se indica que esa circuncisión debe realizarse en el 8º día después del nacimiento. Es muy interesante ver el hecho de que se indique exactamente el 8º día. Había otros pueblos en aquellos tiempos que practicaban la circuncisión y lo hacían en la adolescencia o en la adultez de los varones. Era un rito de iniciación matrimonial y los hebreos comenzaron a realizarla en los recién nacidos, pero sin experiencia previa por orden divina. ¿Pero por qué al 8º día? Esta es una cuestión que fue resuelta científicamente en la década de los años 1930, cuando se descubrió que la vitamina K, que es la que ayuda a prevenir las hemorragias en los niños y que los bebés nacen con deficiencia de esta vitamina se descubre que empieza a producirse del 5º al 7º día después del nacimiento, después del alumbramiento. Pero es al 8º día, que es el único día en que los niveles de protrombina, que es un factor coagulante producido por la vitamina K, es en ese día que alcanzan el 100% los niveles de protrombina. Por lo tanto, el 8º día es el momento más adecuado para realizar la circuncisión, ya que la sangre coagula rápidamente y la hemorragia no es tan peligrosa. Por lo tanto, resulta curioso que Abraham y Moisés conocieran estas particularidades de la bioquímica humana siglos antes de su descubrimiento científico. Pasemos ahora al tema de la cuarentena posparto como evidencia externa de la relación entre la Biblia y la ciencia. En la actualidad, el término cuarentena se refiere a un periodo de aislamiento preventivo con el fin de proteger la salud de una persona. Este término se originó en la antigua tradición bíblica, en la que se requería que las mujeres judías se purificaran durante 40 días después de dar a luz. De allí el término puerperio es el equivalente médico moderno de la cuarentena posparto, que es el periodo que transcurre desde el momento del parto hasta que el cuerpo de la mujer vuelve a su estado previo al embarazo. Es un periodo que suele durar alrededor de 6 a 8 semanas, durante el cual las hormonas en el cuerpo de la mujer experimentan cambios importantes que pueden afectar su estado emocional. La medicina moderna ha reconocido la importancia de la cuarentena posparto en la vida de la mujer. Pero sigue siendo asombroso que los hebreos antiguos tuvieran un conocimiento tan preciso de la fisiología humana, a menos que se les hubiera revelado esta información. Otra evidencia externa sería la prevención de enfermedades infectocontagiosas. La Biblia contiene normas relacionadas con la impureza religiosa ritual, algunas de las cuales resultaron beneficiosas en términos de salud para el pueblo hebreo. A pesar de que en aquel entonces se desconocían los microorganismos patógenos y las enfermedades que ellos podían causar, las escrituras prevenían ciertas conductas y demostraban una sabiduría y un conocimiento muy adelantado a su tiempo. Un ejemplo de esto es la ley que se da en Levítico 13, 45 al 46, que se refiere a la lepra y prescribe el aislamiento de los afectados, lo cual era una medida efectiva para evitar contagios, ya que la lepra es una enfermedad infecciosa que puede propagarse de una persona a otra. Hoy en día esta enfermedad puede ser tratada con medicamentos, pero en la época bíblica el aislamiento era la única forma de controlar su propagación. Es interesante destacar cómo el autor del Pentateuco conocía la causa del contagio de la lepra, a pesar de que aún no se había descubierto la bacteria que la causa. También en Números 19:11 se establece
que aquel que toca un cadáver se considera impuro o inmundo durante 7 días. Además de ser prescripción de impureza religiosa, esta ley tenía implicaciones sanitarias, porque los microbios que causan ciertas enfermedades infecciosas pueden sobrevivir en un cadáver por varios días, por lo que el contacto con difuntos infectados puede resultar peligroso y aumentar el riesgo de contagio. Hay enfermedades como la tuberculosis, la hepatitis B, la hepatitis C, ciertas afecciones diarreicas y el VIH son solo algunos ejemplos de enfermedades que pueden propagarse a través del contacto con cadáveres infectados. En conclusión, lo que estamos diciendo es que la Biblia contiene enseñanzas coherentes y sabias que anticiparon los conocimientos, los descubrimientos científicos posteriores en cuanto a la propagación de enfermedades infecciosas. Ahora viene el tema de la esterilización y de los lavamientos frecuentes. La práctica de la esterilización y de los lavados frecuentes, que se originó en la costumbre hebrea de lavar el cuerpo, las manos, los pies con agua limpia o agua que corre, tiene una base bíblica sólida. Los judíos solían realizar 2 tipos de lavados, uno que era religioso, de purificación, que implicaba la limpieza de todo el cuerpo, y otro más cotidiano, de manos y pies, que también se aplicaba a los recipientes utilizados para las comidas. De hecho, en las bodas de Caná, las 6 tinajas, que después se convirtieron en vino, servían precisamente para el propósito de lavamientos. A pesar de que los fariseos extendieron esta práctica a un nivel innecesario, lo que resultó en la necesidad de lavados ceremoniales frecuentes, Jesús criticó esta hipocresía. Aún así, estas medidas higiénicas, tanto por motivos religiosos como sanitarios, probablemente contribuyeron a proteger la salud de los hebreos en una época en la que no se conocían los microbios perjudiciales. Por lo tanto, es razonable creer que estas prácticas sanitarias, transmitidas de generación en generación, tenían una sabiduría divina detrás de ellas. Muy bien, pasemos ahora a la otra evidencia que tiene que ver que las plantas son fuente de poderosos fármacos. En las Sagradas Escrituras, específicamente en el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 12, se hace referencia a los árboles frondosos que crecen a lo largo del río que nace en el templo de Jerusalén. Estos árboles proporcionan frutos comestibles y también habla de hojas que eran utilizadas para producir medicinas, lo que sugiere que los hebreos, como otros pueblos, estaban familiarizados con el uso de plantas medicinales. Actualmente, las plantas medicinales son objeto de estudio para identificar sus ingredientes activos y potencialmente crear medicinas futuras. Y el poder terapéutico ya se había reconocido en la antigüedad, como se puede ver en las Sagradas Escrituras. Muy bien, ahora vamos a pasar a otra evidencia externa, y es la que tiene que ver con la prohibición de comer carne de cerdo. Moisés había establecido las leyes sanitarias rigurosas para los hebreos, que incluían la prohibición de consumir carne de cerdo. Esta norma se debió a que en aquel tiempo no existían medidas sanitarias adecuadas para la cría y alimentación de esos animales, que se alimentaban de carroña y basura, lo que los hacía vulnerables a enfermedades bacterianas y parasitarias. Y aunque en la actualidad se consumen productos porcinos sin problema, en el pasado el cerdo podía transmitir enfermedades graves como la triquinosis, causada por un parásito que se transmitía de las ratas al cerdo y luego a los humanos a través de la carne poco cocida y contaminada. Por lo tanto, la prohibición establecida por Moisés era acertada desde un punto de vista científico. Sin embargo, es cuestionable. Uno se pregunta si Moisés pudo haber conocido los riesgos de consumir
cerdo sin la ayuda de alguien que se lo hubiera informado o si fue simplemente una coincidencia afortunada. También está el tema de los animales encontrados muertos. En Levítico 17:15 Moisés prohibió a los israelitas consumir animales muertos naturalmente o que hayan sido atacados por fieras. Esto no solo tenía un propósito religioso, sino que también se trataba de una medida de higiene avanzada para la salud pública. Actualmente, las leyes sanitarias prohíben el consumo de animales muertos naturalmente, debido al riesgo de transmisión de enfermedades llamadas zoonosis, como la rabia o el anthrax. Y es impresionante que Moisés haya sido capaz de entender esto antes de que descubrieran estas enfermedades. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo haber obtenido este conocimiento? También está la peligrosidad de ciertos alimentos. Según el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 30, los hebreos consideraban impuros a los cocodrilos y por ende prohibían su consumo. Si bien esto pudo haber sido motivado por razones religiosas, también había motivos sanitarios detrás de esta medida. En aquella época no se entendía por qué comer carne de reptil era peligroso, pero en la actualidad conocemos bien su posible toxicidad. El consumo de carne de reptiles como cocodrilos, tortugas, lagartos, serpientes puede provocar diversas enfermedades y problemas de salud como la triquinosis, la pentastomiasis, la anastostomiasis, la esparganosis, debido a la presencia de bacterias patógenas como la salmonella, la shigella, la yersinia, la campylobacter, el clostridium y el estafilococcus. Por esta razón, las autoridades sanitarias recomiendan congelar la carne de estos animales antes del consumo humano y no comerla cruda para evitar los posibles riesgos para la salud. La sabiduría que refleja las Sagradas Escrituras es evidente al haber anticipado estos peligros aún antes de que la ciencia los descubriera. También está el tema de los poderes terapéuticos del vino y el aceite. Podemos ver en la parábola del buen samaritano, se menciona que se utilizaba una mezcla de aceite y de vino para curar heridas, siendo que el vino tenía propiedades antisépticas y el aceite era un disolvente de principios activos. Y la combinación de ambos elementos resultaba en un remedio para cicatrizar heridas. Asimismo, en una carta de Pablo a Timoteo se menciona que el vino era utilizado como medida preventiva para evitar enfermedades causadas por la contaminación del agua en la época. Actualmente se ha hablado del uso terapéutico del vino, en lo que se conoce como vinoterapia, debido a que contiene polifenoles como el resveratrol y flavonoides, los cuales tienen propiedades antioxidantes, mejoran la circulación sanguínea y al sistema cardiovascular. La sabiduría que hay detrás de estos remedios ancestrales ha sido respaldada por la ciencia moderna, que ha encontrado en las plantas medicinales una fuente valiosa de principios activos para la medicina del futuro. Muy bien, vamos a avanzar ahora hacia la evidencia de la salud mental, en la que la Biblia ofrece medidas para la salud mental, como se menciona en Filipenses 4:6, donde el apóstol Pablo aconseja por nada estar preocupados, por nada estar afanosos. Y eso es algo que la evidencia moderna ha demostrado, que el estrés crónico puede tener efectos perjudiciales en la salud, aumentando la presión arterial y el riesgo de enfermedades como la diabetes, la obesidad y la depresión. El libro de Hebreos, en contraste, destaca la importancia de un corazón alegre para una buena salud. El corazón alegre hermosea el rostro. De hecho, la alegría y la risa tienen efectos positivos en el sistema inmunológico, aumentando los linfocitos T, que protegen contra los agentes patógenos y liberando endorfinas que generan bienestar.
Incluso se ha demostrado que la risa puede ayudar a aliviar dolencias físicas. Y esto es algo que la sabiduría de la Biblia en esos temas ya lo había previsto. Según Santiago, capítulo 1, versículo 5, esta sabiduría viene de lo alto, viene de Dios. Muy bien, pasemos ahora a la evidencia externa que tiene que ver con el hecho de que el universo tuvo un comienzo. Ya se ha demostrado científicamente que el universo tuvo un comienzo. En Génesis 1:1, esto es lo que leemos, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La creación del cosmos ocurrió a partir de la nada, creada por un Dios trascendente y único, que existía antes de toda la realidad física. Y esta idea contrasta con la creencia de otras religiones y culturas. En el poema mesopotámico de la creación, por ejemplo, se explica que el mundo fue creado a partir de dos principios eternos, las aguas dulces y las aguas saladas del mar, que se unieron para crear los dioses babilónicos Anu, Enlil y Ea. También en la cosmología egipcia la materia eterna estaba representada por una masa acuosa llamada Nou, de la que surgió el dios solar Ra. Los filósofos griegos también creían en la eternidad de la materia. La ciencia moderna mantuvo esta creencia en la eternidad de la materia hasta mediados del siglo XX, cuando la teoría del Big Bang fue propuesta en 1946 por George Gamow. Esta teoría desafió la creencia en la eternidad del universo y confirmó la doctrina bíblica de la creación del universo a partir de la nada. La famosa frase que la energía ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, dominaba el panorama científico durante mucho tiempo, pero ya no es así. Ahora es la teoría del Big Bang, la cual sugiere que sí hubo un principio del universo, lo que significa que hubo una creación, o coincide con la idea de una creación a partir de la nada. Muy bien, pasamos ahora a la evidencia de que la Tierra flota en el espacio. Cuelga la Tierra sobre nada, según Job, capítulo 26, versículo 7. Ya lo mencionaba muchos siglos atrás. ¿Cómo pudo Job haber sabido algo que no fue descubierto sino hasta muchos siglos después? ¿Acaso será que la gente de la antigüedad no creía que la Tierra era plana y se sostenía por pilares, elefantes gigantes o tortugas enormes que nadaban en los océanos? Eso es lo que se creía. Los babilonios creían que la Tierra era una tabla flotante en el mar, que los hindúes decían que estaba sostenida por elefantes gigantes, y los chinos y los egipcios creían que era plana y rectangular. Incluso un filósofo griego llamado Tales de Mileto aseguraba que la Tierra era plana. Pero todo eso es una locura. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Alguna vez se menciona que la Tierra es plana? Para nada. La Biblia es precisa y va por delante del conocimiento humano. De hecho, la Biblia ya mencionaba la redondez de la Tierra en Isaías 40:22, mucho antes de que la ciencia humana lo demostrara. Esto es fascinante. ¿Y qué es lo que se entiende por los fundamentos de los montes o de la tierra? Según Deuteronomio 32:22, Proverbios 8:29, Jeremías 31:37. A eso se refiere al subsuelo, lo que hay debajo de las montañas, y no a supuestos pilares que sostuvieran una tierra plana. Además, la idea de la esfericidad de la tierra se presenta en la Biblia cuando se menciona que Dios está sentado sobre la redondez de la tierra. ¿Qué les parece? ¿Acaso la Biblia no nos muestra una vez más que la ciencia de una determinada época de la historia no es adecuada para estar en la Escritura, pero que la verdad siempre prevalecerá? Es lo que nos demuestra. Otra evidencia es que es imposible contar las estrellas. ¿Hemos mirado alguna vez el cielo en una noche estrellada? Es impresionante la cantidad de estrellas
que las estrellas son incontables. En la Biblia, en el libro de Génesis, se dice que Dios le habló a Abraham y le prometió bendecirlo y le prometió multiplicar su descendencia como las... Vamos a hacer una pausa aquí. Como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Pero ¿alguna vez se ha preguntado cuántas estrellas hay en el universo? No fue sino hasta el descubrimiento del telescopio que se pensaba, o más bien antes del descubrimiento del telescopio se pensaba que solo había unas pocas miles, pero hoy día se cree que hay alrededor de 10 a la 22ª potencia de estrellas, un número tan grande que es difícil de imaginar. Pero aquí viene lo más impresionante, es que si el Sol fuera del tamaño de un grano de arena, la estrella más cercana, que la Próxima Centauri, estaría a unos 270 kilómetros de distancia, casi la misma distancia que hay entre dos capitales de Centroamérica. Es decir, como un granito de arena, digamos, en Managua y otro granito de arena en la ciudad de Guatemala. Pero ¿qué pasa con los viajes interestelares? Aunque el cine de ciencia ficción nos ha mostrado estos viajes, en la realidad estamos muy lejos de alcanzar semejante proeza. La velocidad máxima lograda jamás por una sonda humana fue la que alcanzó Juno, que viajó a Júpiter en el año 2015 y solo alcanzó los 265.540 kilómetros por hora, que es solamente el 0.02% de la velocidad de la luz. Si quisiéramos viajar a la Próxima Centauri a esa velocidad, tardaríamos unos 200.000 años a esa velocidad. Así que, aunque nos gustara pensar que podemos viajar a las estrellas, la verdad es que todavía estamos muy lejos. Ahora, hablemos de Dios. A veces los creyentes lo imaginamos como un gran ángel bonachón de barba blanca, siempre dispuesto a concedernos lo que queremos. Pero cualquier imagen que nos hagamos de él solo tenderá a empequeñecerlo y limitarlo. Los mejores sentimientos y las actitudes que puede experimentar el ser humano, como el amor, el perdón, la solidaridad, el altruismo, la misericordia, en Dios se dan también, pero elevados a la enésima potencia o al infinito. Dios es mucho más grande de lo que el ser humano pueda llegar a imaginar. Otra evidencia es la que tiene que ver con el cumplimiento de las profecías, evidencias externas, todavía estamos en ellas. Las profecías bíblicas, cómo se han ido cumpliendo a lo largo del tiempo. Es impresionante que hay más de 200 profecías en el Antiguo Testamento que se refieren a Jesús el Mesías y que fueron promulgadas cientos de años antes de su nacimiento. Imagínense que se profetizaron cosas como el lugar y la forma de su nacimiento, su linaje, su muerte, el lugar de su muerte. Nadie podría controlar más de 200 profecías a la vez. Además, en los tiempos bíblicos nadie querría ser profeta, porque si uno se equivocaba en alguna predicción, se esperaba la pena de muerte, bajo la acusación de falso profeta. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo 26, todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Y así ha sido. Muchas profecías de la Biblia ya se han cumplido y otras se cumplirán en el futuro. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se profetizó que el Mesías prometido sería descendiente de Abraham, que pertenecería a la tribu de Judá, que sería descendiente de David, que nacería en la ciudad de Belén, de una virgen, que habría una matanza de niños en Belén, que huiría a Egipto, que predicaría en Galilea, a orillas del río Jordán, que entraría triunfante en Jerusalén montado sobre un asno pollino, sería traicionado por uno de los suyos, lo venderían por 30 monedas de plata,
y que este precio sería devuelto. Durante el juicio se mantendría en silencio, sería crucificado con malhechores a su lado, sus manos y pies serían traspasados, le darían a beber vinagre, sufriría y moriría por los pecados de la humanidad y resucitaría de entre los muertos. Es impresionante la precisión de todas estas predicciones. Ningún otro libro religioso tiene predicciones tan precisas como la Biblia, así que podemos confiar en ella y en lo que nos enseña sobre el futuro. La Biblia no solo es un libro de historia, también es un libro de profecía y está ahí para que podamos conocer la verdad y vivir nuestra vida de acuerdo a ella. Pasemos ahora a la evidencia. Vamos a ver aquí, estamos pasando a otra evidencia que tiene que ver con la fortaleza de la Biblia. La fortaleza de la Biblia ante los ataques que ha sufrido a lo largo de la historia. Es otra evidencia externa. A pesar de haber sido prohibida, quemada, criticada, encadenada y malinterpretada, sigue transformando la vida de las personas. Incluso hoy día algunas personas van a la cárcel o son ejecutadas por leerla y mantener su fe cristiana. Contrario a lo que el filósofo francés Voltaire, que era ateo, dijo hace casi 240 años, dijo que la Biblia sería un libro olvidado dentro de 100 años. Bueno, ya han pasado 240 años. Sigue siendo el libro más editado y vendido de la historia. Sin embargo, en la actualidad todavía se le ataca intelectualmente y se procura descalificarla, sembrando dudas en la mente de las personas. Algunos autores cuestionan la autoría del Pentateuco y afirman que Moisés no pudo haberlo escrito porque al final se relata su propia muerte. Pero Jesús creyó en la autoría de Moisés y es muy probable que después de la muerte de Moisés, alguno de sus seguidores añadiera el relato de su fallecimiento. Esto no impide asumir que el 99% del Pentateuco fue escrito por Moisés. Además, se dice que la historia del diluvio es una copia de leyendas más antiguas y que Noé recibe otros nombres, pero las diferencias son significativas y la versión bíblica tiene una dimensión moral y espiritual de la cual carecen las otras versiones de otras culturas. Y a pesar de las promesas de Dios a pesar de que las promesas de Dios a los patriarcas son fundamentales en el mensaje de la redención de la humanidad, algunos autores cuestionan si los patriarcas bíblicos fueron personajes históricos. Pero la mayoría de las pruebas arqueológicas y textuales apuntan a que sí fueron históricos. En resumen, a pesar de los ataques y cuestionamientos que ha sufrido, la Biblia sigue siendo un libro poderoso y transformador de la vida de las personas. Su fortaleza radica en su mensaje de redención y en su capacidad de resistir a los ataques y pruebas a lo largo de la historia. Pasemos ahora a la evidencia externa en el hecho de que transforma a las personas. Hablaremos a lo largo de algo que realmente nos emociona y es cuando pensamos en la manera como la palabra de Dios tiene el poder de transformar la vida de cualquier ser humano que se acerque a ella. Y es que si leemos la Biblia con el corazón abierto, podemos conocer mejor a Jesús y descubrir nuestros errores y pecados. Pero no solo eso, sino que también podemos obtener la fuerza necesaria para no volver a caer y para vencer el mal. Imaginémonos, ¿qué tal si al leer la Biblia descubrimos que Dios nos está hablando directamente a nosotros, a través de las palabras de ella? Eso es porque el Espíritu Santo nos está dando la oportunidad de solucionar algo que no está bien en nuestra vida. Y eso significa que aún estamos a tiempo de corregirlo, de arrepentirnos y de entregarnos por completo a Cristo. Así que ya lo sabemos, si queremos una transformación real en la vida, no hay nada como acercarnos a la Biblia y dejarnos sorprender por todo lo que Dios tiene que decirnos por medio de ella.
Pasemos ahora a las evidencias internas. Y la primera de ellas es la unidad temática de la Biblia. La Biblia es una compilación de diferentes libros sobre un único tema. Y surge la pregunta, ¿cómo es posible que un libro escrito por 40 autores diferentes, que ni siquiera se conocieron entre ellos, pudieron haber tenido una misma idea central? Pues bien, resulta que eso es lo que sucede desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia tiene un tema en común y es la redención de la humanidad. Y el personaje principal de esta historia es ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Y lo sorprendente es que la Biblia fue escrita a lo largo de un periodo de 1600 años, en 3 continentes distintos, en 3 idiomas diferentes, y aún así todos los autores lograron acertar con la misma idea central. Desde poetas y profetas hasta príncipes y pescadores, todos ellos escribieron en diferentes lugares, desde cuevas y barcos hasta palacios y cárceles. Es cierto que un libro escrito por un solo autor puede tener una unidad temática, como el Corán o los Anacletas de Confucio, pero en el caso de la Biblia son 40 autores diferentes los que coinciden en el mismo tema. Eso tiene que ser impresionante. Lo que se quiere decir aquí es que la Biblia es un libro que tiene una misma idea central desde el principio hasta el final, a pesar de haber sido escrita por diferentes personas que nunca se pusieron de acuerdo, sino que fue el Espíritu el que las puso de acuerdo, en distintos lugares y en diferentes épocas. Esto es algo que nos demuestra entonces el poder y la fuerza que tiene la palabra de Dios. Otra evidencia interna es el hecho de que Jesús mismo cita la Biblia, ¿verdad? Él es un personaje importante en la historia de la humanidad y él creía en la Biblia, así como lo oímos ahorita. Y es que si él la creía, ¿cómo no vamos a creerla nosotros? Si Jesús ponía sus manos al fuego por cada palabra y frase de la ley, ¿cómo podemos pensar lo contrario? No somos nadie para dudar, así que a creer se ha dicho. Y es que Jesús no solo creía en la Biblia, también creía en los profetas, los tomaba muy en serio, como si fueran personas de carne y hueso, como si hubieran sido, y es que lo fueron. Y él creía en Noé, en Adán, en Eva, en Sodoma, en Gomorra, en Jonás. Todo lo que ocurrió en esas historias bíblicas, él lo creía. Aunque algunos duden de que sea verdad, Jesús lo tenía claro y no dudaba en utilizarlos como ejemplos para sus enseñanzas. Y sabe que hay quienes dicen esta parte de la Biblia sí, esta otra no, pero nosotros como Jesús creemos en toda la Escritura. Porque si él la creía inspirada por Dios, también nosotros. No importa si no sabemos qué clase de pez fue el que engulló a Jonás, o cómo ocurrió todo lo del arca de Noé, y lo importante es que Jesús lo creía. Y si él lo creía, nosotros también. Y una cosa más, Jesús dijo en Mateo 5:18 que ni siquiera una coma se quitaría la ley, sino hasta que todo se cumpliera. Así que más vale seguirla al pie de la letra. No podemos ir en contra de lo que Jesús creía, ¿verdad? Debemos seguir creyendo en la Biblia como el gran maestro Jesús creyó. Y pasamos al hecho de que la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. La Biblia es un libro muy especial porque, aunque la escribieron hombres, está inspirada por Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, dijo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para llevarnos a ser justos. Y eso incluye tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Además, la Biblia también se le conoce como la Escritura, y eso se debe a que el apóstol Pablo en su carta a Timoteo citó un pasaje del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, y los llamó a ambos Escritura. Eso significa que para él todos los escritos bíblicos eran inspirados por Dios. Y no solo Pablo pensaba así, el apóstol Pedro también consideraba que las cartas de Pablo eran escritura divinamente inspirada.
Él dijo que las epístolas de Pablo eran difíciles de entender para algunas personas, pero eso no significaba que fueran menos importantes que otras partes de la Biblia. Todas eran escritura. Pero ¿qué significa que la Biblia esté inspirada por Dios? Significa que aunque fueron hombres los que la escribieron, fueron iluminados por el Espíritu Santo de Dios. Pedro dijo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y David dijo que el Espíritu de Jehová habló por él y que su palabra estuvo en su lengua. Los escritos de la Biblia eran muy diferentes entre sí. Algunos eran profetas como Moisés, otros como Samuel, como Elías, como Eliseo, también profetas. Otros eran príncipes, pastores o reyes, pero todos ellos llegaron a profetizar y proclamar la palabra de Dios. Y aunque Dios usó las personalidades y los estilos literarios de cada uno de ellos para escribir la Biblia, el resultado final fue exactamente lo que Dios quería. Por lo tanto, la Biblia es un libro muy especial porque es inspirado por Dios y escrito por hombres. Y aunque fue escrito en diferentes idiomas y estilos literarios, todos los escritos bíblicos son escritura divinamente inspirada. Y eso significa que aunque fueron hombres los que la escribieron, en realidad fue Dios quien habló a través de ellos. Pasemos ahora a la evidencia de que el texto original es libre de error. El hecho de que el texto bíblico original no tiene errores, así como lo estamos oyendo. Y esto tiene mucho sentido, porque si Dios, vamos a hacer una pausa aquí, tiene mucho sentido porque si Dios no comete errores por ser perfecto, y la Biblia es su palabra, entonces lo más lógico es que no haya errores en ella. Y puede que nos preguntemos qué pasa con los manuscritos y las copias que se han hecho a lo largo de la historia. Bueno, es cierto que los copistas humanos han cometido pequeños errores, pero eso no quiere decir que la Biblia esté equivocada. Por ejemplo, en la versión hebraica de la Biblia se dice que Ocosías tenía 42 años y en segundo de Crónicas 22:2, mientras que en segundo de Reyes 8:26 se dice que tenía 22 años. Puede ser confuso, pero no es de preocupación, es un error del copista hebreo y no del texto original. Puede haberse equivocado al escribir los números en hebreo que se parecen mucho entre sí. Otra discrepancia es el número de establos para caballos que poseía Salomón. En segundo de Crónicas, capítulo 9, versículo 25, se dice que tenía 4.000 establos, mientras que en el texto masorético de Primero de Reyes 4:26 se afirma que tenía 40.000 establos. Una gran diferencia, pero nuevamente, este es un error del copista, no del texto original. Y las letras hebreas para la palabra 4 y la cuarentenas muy parecidas, pero la palabra 40 pudo haber creado confusión esto. Es importante destacar que estos errores se han encontrado en copias posteriores y no en los manuscritos originales. Además, son errores muy escasos y no afectan en nada a las doctrinas fundamentales ni al mensaje central de la Biblia. Los escribas de la época tenían la responsabilidad de copiar fielmente el texto, aunque supieran que había errores en él. Ahora bien, si la Biblia fuera una gran mentira inventada por los hombres, tendríamos un gran problema, pero no es así. Tenemos muchas razones para confiar en la palabra. Es el único libro que nos habla de la eternidad y cómo entrar en ella. La Biblia nos dice que no nos conformemos con las maneras de pensar de este mundo, sino que transformemos nuestra mente por medio de la renovación del entendimiento. Así podremos conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El plan de Dios para nuestra vida es bueno, agradable y perfecto. Lo podemos encontrar y comprobar en la perfecta palabra de Dios, en la que Él mismo se ha revelado. Así que confiemos en la palabra de Dios, no nos dejemos engañar por los errores humanos en las copias posteriores. Sigamos transformando nuestra mente y conociendo la voluntad de Dios. Bueno, llegamos entonces a la conclusión. Esta sesión de apologética cristiana
ha presentado una gran cantidad de evidencias externas e internas que respaldan la autenticidad y veracidad de la Biblia, desde los testimonios de los testigos presenciales y copistas escrupulosos hasta el apoyo de la arqueología, las pruebas históricas y la información científica. Todo ha demostrado que la Biblia es una historia verdadera, fidedigna. Además, se han presentado las profecías cumplidas, la resistencia a los ataques y la transformación de las personas como pruebas de la veracidad de las Escrituras. Asimismo, se ha destacado la unidad temática de la Biblia, su aceptación por Jesucristo, el hecho de que fue inspirada por Dios y la ausencia de errores en el texto original. Todas estas evidencias apuntan hacia la autenticidad de la Biblia como la palabra de Dios. En conclusión, la Biblia es una fuente confiable de conocimiento y sirve de guía espiritual. Esperamos que esta sesión haya sido útil para fortalecer la fe de los que ya creen y también para retar a los que aún no la aceptan como verdadera y relevante para sus vidas. Muchas gracias por su atención.